Buenos días, mi nombre es Juliani Moreno, estudiante de odontología de la Universidad de Carabobo. Esta es la presentación de mi segundo caso clínico de la unidad curricular Patología Bucal, donde mi tutor fue el profesor Gabriel Berríos. En los datos personales tenemos que es una paciente femenina de 23 años, cuya ocupación es estudiante, su raza es afroamericana, nació aquí en Valencia, Estado Carabobo, el 21 de enero de 1998. En cuanto a la historia clínica, al paciente llegar a la consulta le realizamos el llenado de dos historias clínicas. La primera es una historia clínica general donde vamos a hacer una recopilación tanto de los datos personales de la paciente y también vamos a ver cuál fue su motivo de consulta, sus antecedentes personales y familiares y también vamos a ver un estado de salud bucal general de la paciente. Además, tenemos la historia de patología bucal, la cual esta historia va a hacer mucho más énfasis en la patología que presenta el paciente como tal, en su diagnóstico y en los exámenes o procedimientos que hay que realizar luego de hacer un diagnóstico definitivo. En cuanto a la anamnesis, como motivo de consulta, tenemos que la paciente nos refiere con sus palabras textuales: me salió una masa en la encía. En cuanto a la enfermedad actual, vamos a tener que es una paciente de 23 años que va a acudir a consulta por presentar una lesión en la zona retromolar inferior derecha, cuya consistencia va a ser dura y de color blanco amarillento. Además de esto, no tiene una sintomatología asociada y la aparición de la lesión es de aproximadamente hace 6 meses. Los antecedentes personales y familiares de la paciente son sin relevancia a nuestro caso. En el examen clínico vamos a ver, así como se ve aquí en la foto, intraoralmente una lesión de color blanco amarillento y bordes irregulares, la cual va a estar rodeada con encía adherida. Se va a encontrar distal a la unidad dentaria 46. Además de esto, su tamaño va a ser en sentido mesio-distal de 2 milímetros y no va a presentar ningún tipo de sintomatología dolorosa a la paciente. En cuanto al diagnóstico, como diagnóstico provisional vamos a manejar el odontoma. En cuanto a sus diagnósticos diferenciales, podemos tener un odontoma compuesto, un fibrodontoma meloblástico, un osteoma o un quiste odontogénico calcificante. Estos diagnósticos diferenciales los vamos a desarrollar más adelante. En cuanto a los exámenes de laboratorio, a la paciente para poder tratarla quirúrgicamente y hacerle exéresis de la lesión, le indicamos hacer unos exámenes de laboratorio que fueron un preoperatorio completo. Estos estuvieron compuestos por una hematología completa más plaqueta, además de glicemia, uricreatinina, PT y PTT para ver los niveles de coagulación. También mandamos a hacer VIH y VDRL. A todos estos exámenes la paciente estuvo dentro de los parámetros normales, VIH y VDRL negativo y un tiempo de coagulación normal en el caso de nuestra paciente. En cuanto a los estudios paraclínicos, tenemos la realización de una radiografía panorámica. En esta panorámica, como vemos aquí en la imagen, vamos a tener una vista completa de ambos maxilares, donde vamos a ver que la paciente presenta ausencia dentaria de la unidad dentaria 26 y de la unidad 47. También vamos a ver que la paciente tiene diferentes restauraciones que están en buen estado y vamos a ver una lesión que nos llama bastante la atención. Esta lesión se va a encontrar en la rama mandibular derecha y se va a extender hacia la unidad dentaria 46. Su consistencia va a ser radiopaca, con aspecto moteado. Además va a tener un halo radiolúcido bien definido y también vamos a ver la inclusión o retención de la unidad dentaria 48 hacia el ángulo mandibular. Como estudio paraclínico secundario también tuvimos la realización de la biopsia. Aquí vamos a tener las fotos del momento de realizar la biopsia a nuestros pacientes. Estos pasos los vamos a explicar más adelante. La biopsia va a ser un estudio diagnóstico, el cual vamos a hacer la extirpación o extracción, tanto ya sea parcial o total, de un tejido que posteriormente va a ser evaluado, estudiado a través de un microscopio por un médico anatomopatológico. Este examen se va a realizar para ver o para confirmar un diagnóstico en cuanto al paciente. Como diagnóstico definitivo vamos a manejar un odontoma complejo. Primero vamos a definir lo que es un odontoma. El odontoma, ellos van a ser unos tumores benignos que se van a presentar un crecimiento lento y un comportamiento que no va a ser agresivo. Es decir, ellos no van a causar dolor al paciente. Estos son los tipos de tumores más comunes. Generalmente se presentan en la mandíbula, ya sea en su zona anterior o posterior.
grado de incidencia va a ser de un 22 a un 67% y generalmente se van a presentar en niños y adolescentes. Cuando hablamos de los tipos de odontoma, ellos se van a clasificar de dos maneras. La primera manera es histológicamente. Histológicamente los odontomas van a estar compuestos por tejido dental, ya sea esmalte, dentina, cemento o tejido pulpar. Pero ellos a su vez se van a dividir histológicamente en dos, un odontoma complejo y un odontoma compuesto. Cuando hablamos de un odontoma complejo, va a ser un tipo de odontoma que va a tener una estructura más desorganizada, es decir, tanto todos los elementos dentales, como ya los nombré, dentina, cemento, tejido pulpar y esmalte, van a estar de una manera desorganizada y van a ser de mucho mayor tamaño que los odontomas compuestos, a diferencia de cuando hablamos de un odontoma compuesto. Él va a tener una estructura mucho más organizada y se va a asemejar mucho más a un diente radiográficamente, así como lo vemos en la radiografía. Él va a parecer un diente. Además de esto, se va a presentar con mayor incidencia en la zona anterior de la mandíbula, puede estar alrededor de la corona de un diente que no ha erupcionado o desplazando las raíces de los dientes que ya están erupcionados. Su grado de incidencia va a ser menor que el odontoma complejo. Además, van a ser de menor tamaño y su crecimiento no va a evolucionar tanto. Cuando hablamos de la otra clasificación, vamos a tener una clasificación clínica. ¿Qué pasa? Clínicamente lo vamos a clasificar en tres. En un odontoma central, o que va a ser intraóseo, es decir, se va a ubicar dentro del hueso. Un odontoma periférico o extraóseo, este odontoma periférico va a estar más relacionado hacia los tejidos blandos, y un odontoma erupcionado. El odontoma erupcionado es aquel odontoma que llega a la cavidad bucal erupcionando muy semejante a como erupciona un diente. Su grado de incidencia va a ser muy raro, solo el 1,6 de ellos, de los odontomas, llegan a erupcionar, y es el caso del odontoma que presentó nuestra paciente. Como diagnóstico definitivo vamos a tener el odontoma complejo. ¿Qué pasa? El odontoma complejo, como ya lo dije, va a ser un odontoma donde todos los tejidos dentarios van a estar de una manera desorganizada. Por eso radiográficamente lo vemos de una manera mucho más grande y su mayor prevalencia o va a ser de mayor incidencia en la zona posterior de la mandíbula. En cuanto a los signos clínicos, él va a crecer mucho, pero a su vez va a ser asintomático y generalmente va a ser intraóseo. Este odontoma no va a presentar ningún tipo de síntomas clínicamente. Él generalmente va a estar recubierto por encía y no se va a ver en la clínica. En cuanto al diagnóstico, en todos los casos el diagnóstico comúnmente se hace a través de una radiografía, ya sea panorámica o periapical de la zona. Porque, como ya lo dije, él casi nunca llega a exteriorizarse o a erupcionar. Generalmente, cuando él erupciona, es como ya lo dije, como lo podemos ver en la clínica. En cuanto a sus diagnósticos diferenciales, vamos a tener el odontoma compuesto, que ya lo expliqué anteriormente, que se asemeja mucho a un diente y está histológicamente compuesto, por así decirlo, con las mismas estructuras del dental, como ya lo nombré anteriormente. Vamos a tener también un fibroma meloblástico. Se va a asemejar mucho porque él también va a aparecer en la parte posterior de la mandíbula. Generalmente está relacionado con los premolares y molares. También va a ser un tumor benigno. Radiográficamente lo vamos a ver con una estructura multinucleada. El odontoma complejo va a tener una estructura unilocular, este va a ser multilocular. Además de eso, siempre tiene un diente incluido y no va a afectar huesos, es decir, no va a ser tan agresivo, siempre se va a mantener en un solo sitio rodeado por una cápsula, donde vamos a tener una cápsula de tejido y con un fondo de tejido conectivo. Cuando hablamos del osteoma, él va a ser una lesión donde va a haber una proliferación anormal del tejido óseo, ya sea hueso compacto o hueso esponjoso. Radiográficamente se va a ver así como se ve en la radiografía que estamos presentando. Va a ser una lesión radiopaca con un trabeculado óseo que entre sus espacios medulares va a tener células adiposas.
Y también vamos a hablar de un quiste odontogénico calcificante, que también puede confundirse, ya que este quiste radiográficamente puede ser multilocular o unilocular, como es el caso del odontoma. Va a ser una lesión mixta y va a tener una cápsula fibrosa, la cual va a estar rodeada por un epitelio odontogénico. Cuando hablamos del tratamiento para el odontoma, vamos a hablar de una exéresis de lesión o una exéresis de odontoma como tal y un curetaje del tejido circundante a la lesión o del tejido que está relacionado al odontoma. Aquí tenemos unas fotos de una exéresis de odontoma donde se hizo la extracción de un diente. Ahora vamos a explicar un poco más el tratamiento que realizamos a nuestro paciente. Aquí en la primera foto vamos a tener la exposición de la lesión. Aquí vamos, para realizar la toma de muestra colocamos anestesia local, que fue la lidocaína al 2%, usamos un bisturí para eliminar o hacer una incisión, un colgajo, y tuvimos la exposición de la lesión. En la segunda foto vamos a ver la presencia de la unidad dentaria 48. Esa unidad dentaria, generalmente cuando hay presencia o inclusiones o dientes impactados bajo una lesión como el odontoma, no se extraen. ¿Para qué? Para evitar un mayor defecto óseo o evitar una posible fractura mandibular por haber realizado todos los procesos en un solo tiempo operatorio. ¿Qué va a pasar? Ese diente se puede suturar y dejar allí bajo observación. Generalmente los dientes que están impactados por este tipo de lesiones, ellos tienden a erupcionar de una manera normal, no importa el grado de deformación que tengan sus raíces, ellos van a erupcionar. Por eso digo que hay un periodo de un año donde vamos a tener el diente o el paciente en observación para ver qué pasa con este diente. En algunos casos, cuando el diente no queremos extraerlo, ya sea porque el diente es de importancia en la boca o porque por procedimientos ortodónticos necesitamos mantener el diente en boca, lo que se va a hacer es una fenestración y con una tracción por medio de los movimientos ortodónticos, la aplicación de la ortodoncia, vamos a llevar al diente a oclusión en cavidad bucal. Es decir, vamos a hacer que el diente erupcione y ocluya con una buena armonía. En algunos casos, el diente también se puede extraer. Todo va a depender del caso y del paciente. En este caso, el diente nosotros lo dejamos allí bajo observación. Y en la tercera foto vamos a ver la lesión que tiene un tamaño de alrededor de 2 milímetros, la cual posteriormente mandamos a estudiar mediante una biopsia para ver o confirmar nuestro diagnóstico. Aquí vamos a tener la histopatología. Vamos a tener dos cortes. Un corte que es el del odontoma propiamente dicho, donde vamos a ver un trabeculado de dentina con algunas presencia de islotes o células del esmalte y en algunos casos escasamente tejido de la pulpa dental. Y en el otro corte vamos a ver un proceso inflamatorio crónico propiamente dicho, con todas las células, como los neutrófilos, xenófilos, todas las células propiamente dichas las células inflamatorias de un proceso inflamatorio crónico. Este corte de proceso inflamatorio fue el tejido que sacamos o el tejido que se le hizo el exéresis que estaba alrededor de la lesión. En nuestro caso, a nuestro paciente no le pudimos hacer seguimiento de un año, ya que el paciente no volvió a la consulta odontológica. Es decir, no sabemos en la actualidad si el paciente aún tiene la unidad dentaria o si la unidad dentaria logró erupcionar en boca. Y para cerrar la presentación del caso, vamos a tener este artículo científico que nos habla de un quiste odontogénico calcificante que va a estar asociado a un odontoma complejo. Generalmente se dice que un 24% de los quistes odontogénicos calcificantes van a estar asociados a odontomas complejos y que histológicamente, después de realizar este estudio a un varón de 19 años de edad, vamos a ver que histológicamente la lesión se va a ver como una lesión quística o un quiste muy grande, donde en el centro va a estar compuesto por todas las estructuras de un odontoma complejo y también de un odontoma complejo, ya que en una parte de la lesión va a tener una estructura organizada de dentina, cemento, esmalte y tejido pulpar, y en otra parte va a estar de una manera desorganizada como el odontoma complejo. Radiográficamente se va a ver como una lesión mixta, es decir, unilocular y multilocular unilocular y multilocular en el centro.
Este este tipo de lesión se va a denominar como un quiste odontogénico odontocalcificante, que es la asociación de un quiste odontogénico calcificante con un odontoma complejo. Esta fue toda la presentación de mi caso clínico y cerramos con esta frase reflexiva que dice: algunos sueñan con grandes logros, mientras que otros se quedan despiertos y actúan. Es decir, vamos a actuar.